cómo encontrar pareja en Cristo. Los criterios de discernimiento, atención, criterios de discernimiento para encontrar pareja en Jesucristo. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Así es, un tema solicitado por muchos jóvenes que nos dicen, hermano, me siento solo, yo creo que me he equivocado, que no debí terminar con mi novia. Otros nos dicen, hermano, yo me siento sola, ¿verdad? Estamos ya varios meses separados, pero yo lo extraño, no lo olvido, pero ese muchacho me hacía daño, me apartaba de la fe y ahora no sé qué hacer. Quisiera encontrar a alguien, pero no me quiero volver a equivocar, porque no quiero volver a apartarme de mi Señor. Así es, muchas chicas sufren porque al chico al cual le gusta, con el cual sale, comienza a salir y se hacen amigos, no tiene su misma fe, no cree en lo mismo que ella, y poco a poco comienza en vez de ayudarle a seguir este camino cristiano que es de la puerta, del camino angosto, pues las desvían y después están tristes, están llorando porque se separan del Señor. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo encontrar pareja en Cristo? Criterios de discernimiento para encontrar pareja en Cristo, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? La palabra de Dios en Tobías 8:7, la palabra nos dice, ahora Señor, tomo a mi hermana con recta intención y no buscando el placer, que lleguemos juntos hasta la ancianidad. Es lo que dice Tobías 8:7, ahora Señor, tomo a mi hermana con recta intención y no buscando el placer. Ahí estaban las intenciones de Tobit para con Sara, con quien ya se iba a casar. Así que empezamos ya con los criterios. Primer criterio de discernimiento, por si acaso. Puedes tomar nota y tener en cuenta cada una de estas cosas. No es una fórmula mágica que tú dices, ya utilizo esto y inmediatamente voy a tener novio o novia. Solamente son criterios para que tú puedas aplicarlos y escoger. En primer lugar, tener en cuenta de que el enamoramiento, el romance, la ilusión no es un criterio maduro para tomar la decisión de entablar una relación de pareja. Claro que no. El romance, la ilusión, vas a sentirla una y otra vez. Es simplemente eso, una emoción, es como la espuma del mar, algo que desaparece y después de eso es que te encuentras realmente con la persona tal cual es. Así es, después de eso, cuando pasa esa emoción, eso que te late el corazón rapidito, que cuando estás pensando en él ya te emocionas o ya lo vas a ver y se te acelera todo, eso va a pasar. Eso así pasa. Después de ahí viene ya un amor más pisando tierra, ¿no? Sí, maduro, claro que sí. Por esa razón es que hay muchas personas, bueno, comenzando por nosotros también cuando teníamos, hace poquito, ¿no? Que éramos adolescentes y teníamos esas confusiones porque podíamos enamorarnos de alguien o que alguien nos guste y nos ilusionábamos, idealizábamos a esa persona y hasta sufríamos, llorábamos, nos volvíamos compositores de baladas, poetas, en fin, tantas cosas, ¿no? Que uno puede tener en ese momento. Y si en ese momento que alguien te gusta, que una persona te ilusiona y te entusiasma, tú entablas una relación de pareja, tienes una gran probabilidad de que estés cometiendo un grave error. Conozco a un joven que simplemente un día conoció a otra chica de una parroquia, no sé, ellos nunca se habían visto, pero se vieron una vez, parece que sintieron algo el uno por el otro y al día siguiente nada más ya estaban agarrados de la mano. Se habían hecho enamorados, se habían hecho novios y claro, esa relación no terminó bien. ¿Por qué? Porque el primer criterio es no hacer caso a la emoción, sino construir una relación en base a la amistad. Así es. Primero la amistad. Cuando tienes una etapa previa de amistad, la amistad te ayuda a entender realmente quién es, cuáles son sus sueños, sus valores, sus defectos, sus errores. Se muestran tal como son. Sí, exactamente, ¿no? Sí, porque no hay ningún interés. Exacto. En la etapa del enamoramiento, cada uno muestra lo mejor de la vitrina y trata de ocultar aquellas cosas que uno sabe que el otro no debe enterarse. Así es, trata de ocultar las yayitas. Las yayitas, los defectitos. Por eso el primer criterio es tener una prolongada etapa de amistad. Hermano, si estás, o hermana, si estás interesada o interesado en algún muchacho o chica, según corresponda,
tranquilízate, dile a tu corazón, agárralo y dice, quieto, quieto. Quieto, loco, quieto. Quieto, loco, quieto, tranquilízate. Simplemente es una persona del sexo opuesto que te agrada, pero así no se construye una relación en el Señor. No, así no. Esas cosas son muy pasajeras. Después se hacen daño. Después están llorando. Sí, así es. ¿Qué es lo que debes de conocer en una etapa de amistad? ¿Qué es lo que debes tener en cuenta antes de entablar una relación de pareja? Deja tu emoción, tu sentimiento en una bandeja temporal y para poder discernir con libertad. El primer criterio que debes de tener entonces es, aparte de la amistad, ya empezando a discernir que la persona de la que tú te estás enamorando sea tu hermano en la fe. Tenemos personas que son fríos, tibios o calientes. Así es. Y por eso es que tenemos que escoger al que está caliente, no al que está frío, al que está tibio. Correcto. Porque si no nos entibiamos y nos enfriamos nosotros también. Es verdad, cuando uno se enamora de una persona que no es caliente en la fe. ¿Qué significa caliente en la fe? A la luz de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. ¿Qué significa eso? Una persona que es practicante, que tiene vida de oración. Si uno se enamora de una persona que no es convertida, simplemente va a pasar algo. En el momento de un beso, una caricia, la persona que es convertida, que le ha entregado a Jesucristo su vida, que está llena del Espíritu Santo, va a poderse ver en esta persona el fruto del dominio de sí mismo. Un muchacho o una joven que no ha sido probado en la fe, que simplemente se dejó llevar por sus emociones, que no tiene vida de oración ni sacramental, que no tiene una disciplina de estudio de la Biblia, de los documentos de la iglesia, o un apostolado, un servicio, este joven que no está perseverando se va a dejar fácilmente llevar por la carne, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Por esa razón es que si tú te enamoras de una persona que es frío o tibio, te va a arrastrar, te puede arrastrar, te va a arrastrar. Mira, ya vivir en castidad sin tener una pareja es difícil, pero teniendo pareja, teniendo enamorado o novio, y encima que esta persona no esté gobernada por el Espíritu Santo, eso sí es tremendo, eso sí es terrible. Eso es terrible, es muy difícil de sostener y es muy duro. Empiezan los celos, ¿no? Una persona gobernada por los frutos de la carne, como dicen Gálatas, tiene celos, tiene envidias, se deja gobernar por eso, no tiene dominio propio. Y si tú estás con los frutos del Espíritu y tu pareja está con los frutos de la carne, es una lucha tan dura el tener que soportarlo, el tener que decir, bueno, pues lo que me tocó. Pero no es lo que me tocó, o sea, tienes que decidir. O a veces dicen, Señor, cuando ya están las cosas terminándose o rompiéndose, Señor, ¿por qué pusiste en mi camino a esta persona? Le echan la culpa a Dios de su propia decisión. Sí, claro. Señor, ¿por qué has permitido que esto me pase? Y realmente la culpa no es de Dios. No es un problema de Dios. Es uno que tomó la decisión equivocada, desacertada, simplemente porque se ilusionó y se entusiasmó. Bien, ese es por eso el criterio. Buscar a un hermano probado en la fe. Con una fe probada. ¿Qué es una fe probada? No es un jovencito o una chica que se fue a un retiro, regresó y está todavía con la etapa del entusiasmo y la emoción. Es una persona que ya pasa pruebas. Una persona que ha aprendido a pararse bien en la fe, que ya sabe lo que es caminar. Una persona madura en la fe. Que está decidiendo convertirse día a día, que lo ves ahí en esa lucha de conversión. Así es. Todas estas cosas se tienen en cuenta antes de tomar una relación de pareja. Por eso no hay nada mejor que superar esas cosas que a veces son emociones que nos confunden. Una vez un joven me contaba que no podía olvidar a esa chica de sus sueños. Le digo, ¿y por qué no la puedes olvidar? Mira, yo sé que estar con ella no me conviene, porque me decía, no somos compatibles. Al contrario, ella me aleja de Dios, pero no me la puedo quitar de la cabeza. Y le hice unas preguntas, bueno, y al final llegamos a la conclusión de que ellos habían peleado, se habían separado en plena etapa de emoción, que dura unos meses, ¿verdad? Unos meses dura la etapa del romance, de la ilusión. Y romper en esa etapa
es diferente a romper ya cuando pasó un año, como cuando pasó un año y medio. Claro. Cuando ya las emociones han bajado y ya a veces es simplemente evaluar las cosas más fríamente, exacto, ¿no? Racionalmente. Exacto. Pero no significa que porque rompiste en etapa de la emoción, sabiendo que esa persona te hace daño o te puede llevar a alejarte de Dios, sea la persona ideal o tu amor platónico. Hay que simplemente entender nuestras propias emociones. El primero, que tiene que ser una persona probada en la fe, pero ya nos adelantamos a otro criterio en virtud de esta pregunta. Nos dicen, y mira, aquí tenemos un ejemplo, un testimonio. Dice: yo estuve con un evangélico, no fuimos novios por mucho tiempo porque él me exigió, junto con el pastor de su iglesia, que si quería seguir con él, tenía que irme a la iglesia de él. Así que dice esta hermana que para ella fue muy complicado y que hubo mucha confusión y que no recomienda esto, nos dice nuestra hermana. Pues vamos a ver, vamos a analizar esta situación. Yo también conocí hace tiempo, justamente en uno de los programas, nos escribió una chica diciéndonos de que se había enamorado así locamente de un evangélico. Y que este evangélico también le había dicho a ella que estaba locamente enamorado de ella. Pasaron 7 meses y entonces la gente de su iglesia le empezó a decir que si ella no se convertía, ¿no? Si no se cambiaba de iglesia, entonces él no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces le puso la condición: o te vienes a mi iglesia o simplemente vamos a tener que terminar con todo el dolor de mi corazón. Porque mi pastor ya me llamó la atención. Algo muy parecido a lo que nos comparten aquí en el chat. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se necesita tener comunión en la fe. Porque nosotros tenemos fundamentos y estamos totalmente seguros que esta es la iglesia que fundó Jesucristo, ¿no? Pueden ser ellos muy radicales en algunas cosas, pues hay que aprender de eso, pero no vamos a compartir, no compartimos. Hay cosas que nos unen, pero también hay muchas que nos desunen, ¿no? Si uno se está fijando en todo lo que le une, al principio es bonito, pero ya una relación de pareja es diferente, porque tienes que ir a misa, tienes que comulgar, necesitamos comulgar, aparte que nosotros tenemos en claro lo que nos dice la palabra, algo que no quiero entrar a un plano controversial, pero la palabra nos habla bien claro en el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, sobre que el cuerpo y la sangre de Cristo es la verdadera comida y la verdadera bebida, ¿no? Quien come del cuerpo y la sangre de Cristo no morirá jamás. Y entonces nosotros, y Jesús nos habla y nos pide comer su cuerpo y su sangre. Esto es algo que nosotros como católicos sí podemos vivir. Nosotros no comemos un pancito, comemos al mismo Dios que se hace en ese momento en la Santa Eucaristía, se entrega por nosotros. Y eso es nuestro alimento. Es algo que ellos no pueden tener, y esos versículos no los pueden vivir. Entonces nuestra fe es muy rica. Yo al menos personalmente no me perdería la Eucaristía. Sí, y yo les daría un consejito a las chicas o a los muchachos que se enamoran de alguien de otra religión, que así como que en el aniversario, de repente es un cumpleaños, le regalen un libro que se llama El regreso a Roma. ¿Cómo es Roma Dulce Hogar. Roma Dulce Hogar, ese es de Kimberly y Scott Hahn, ¿verdad? Scott Hahn, sí. Sí, claro, él era un pastor presbiteriano que se convirtió al catolicismo, ¿no? De mucha influencia calvinista. Sí. Y él era súper anticatólico y organizaba unas brigadas en los Estados Unidos para destruir la Iglesia Católica. Ese era el propósito de él. Claro, pero cuando se casa, comienzan, como eran muy estudiosos ellos, él era teólogo de su iglesia, súper estudiado, comenzó a seguir investigando más y a través de muchos temas, uno de ellos la anticoncepción y otros temas más, se dieron cuenta, comenzaron a investigar y a darse cuenta que las verdades de nuestra iglesia datan desde hace tantos siglos y son antes de la reforma de ellos, y vieron que son verdaderas. Claro. Y así un tema, después otro tema, y el Señor los llevó a convertirse al catolicismo. Por eso, regálale ese libro a tu enamorado o tu enamorada que no es católico. Sí, claro.
Por supuesto. Y aquí mira lo que dicen y utilizan este texto de Corintios ellos, ¿no? Que dice que uno no puede unirse en yugo desigual. Amén. Nosotros compartimos lo mismo, ¿no? Y el yugo desigual significa que uno no puede unirse con una persona que no jala. El yugo es lo que tenían los bueyes en el arado, al momento de arar. Y los bueyes tiene que haber un balance en el momento de tirar el yugo, ¿no? No puede haber yugo desigual porque si no, no hay armonía y los bueyes no pueden arar bien la tierra. Los dos tienen que jalar igual. Esto es en el tema de la fe. Pero nosotros exigimos, y nosotros al menos, Inés y yo, y en nuestra comunidad, practicamos esto y compartimos esto. Nos formaron así. Lo del yugo desigual significa no entablar relación con una persona que no comparte tu misma fe. Y es verdad, y amén, y sobre todo hablamos del tema de la conversión, a eso se refiere, estamos hablando sobre el tema de criterios de discernimiento para encontrar pareja. Entonces, claro, yo también podría decirles a ellos, bueno, tú te tienes que hacer católico porque estás equivocado en lo que estás viviendo, ¿no? Y después, y si se casan, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo van a criar a sus hijos? Exacto, ¿bajo qué fe? ¿Verdad? Por eso uno tiene que tener clara el criterio. No pueden haber diferencias extremas en una relación de pareja, ni en cuestiones de fe, no es lo adecuado. Hay raras excepciones, pero yo conozco una de esas, ¿no? Una vez en los Estados Unidos, en Missouri, justamente llegué a la casa de una familia. Él era latino y ella era americana, o sea, nacida allá en los Estados Unidos. Me acuerdo, él era peruano, ¿no? Y ella era de allá, era una señora rubia, altísima, ¿no? Y un poquito más alta que él. Y entonces empezamos a hablar sobre la fe. Y a mí me lo presentaron a él simplemente por el tema de ser peruano, pero por nada de fe. Simplemente, oye, hay un peruano que te quiere conocer. Y ya, bueno, nos fuimos a almorzar a un restaurante y después nos fuimos a su casa. Y en el restaurante él me cuenta que tenía un problema con su esposa. Y el problema de ellos era de que tenían, ella era católica. Ella era católica. Católica practicante. Ya. Y él era bautista. Él era bautista. Y bueno, entonces no comulgaban en la fe. Y ella sufría mucho porque su esposo no lo acompañaba a misa. Y en todo este proceso se empezaron a pelear, no se ponían de acuerdo. ¿Cuáles eran las consecuencias? Tenían una hija con anorexia. Sí, tenían una hija con anorexia. Dos de ellos también tenían tratamiento, estaban con tratamiento psicológico. Bueno, habrían otros factores, pero entre ellos era que nunca podían ponerse de acuerdo en nada. Y como no se podían poner de acuerdo, es como un reino dividido, ¿no? Orar juntos les costaba mucho. Sí, hay otro ejemplo también, una señora que conocí, su hijito iba a hacer la primera comunión el año pasado junto con mi hija. Y entonces emocionadas, pues nos juntábamos las mamás, oye, sí, van a hacer la primera comunión y no sé qué. Y me dijo ella, sí, pero primero lo tengo que bautizar a mi hijo. ¿Así no lo has bautizado? No, porque mi esposo, él se bautizó como católico, pero él no practica nada, no quiere saber nada. Y dice que los niños escojan cuando sean grandes. Pero yo he sido catequista, yo he estado en Escoge, yo he ido a misa y después que me casé ya me enfrié, ¿no? Ya no voy a misa ni nada. Y ahora que mi hijo mayor sí quiere hacer su primera comunión, ve que todos sus amiguitos quieren hacer la primera comunión, está recibiendo la catequesis dentro del colegio de la primera comunión y yo digo, ¿por qué no lo bauticé? ¿Cómo no tuve el apoyo de mi esposo? Y ahora no solamente lo tengo que bautizar a él, voy a bautizar y voy a aprovechar en bautizar a los 4. Entonces, miren la lucha de esta señora, miren la tristeza de lo que está pasando esta señora, ¿no? Así es. Justamente ese problema nace en la etapa del enamoramiento, ¿no? Cuando uno no tiene el criterio de discernimiento y después uno dice, ¿por qué me está pasando todo esto? Queridos amigos, el criterio de discernimiento primero es la amistad, segundo, enamorarse de una persona que comparta tu fe, o que tenga más fe que tú, pero no menos, ¿no? Probado en la fe. El otro es evitar estas diferencias extremas. No solamente es en el tema de la religión, hay diferencias muy, muy marcadas a veces en el tema de la edad. Joven de 40 años se enamora de chica de 15.
Como la canción esa, 40 y 20. Dios mío. Claro. Justamente. Hay una inmadurez ahí, por una supuesto, inmadurez emocional de los total, dos, ¿no? de los dos. Una confusión tremenda. Ella está buscando de repente al papá, la protección del papá, el cariño del papá, exacto. ¿no? Y por eso se fija en un hombre tan mayor. Sí, claro, y él necesita sentirse seguro al lado de una mujer, ¿no? Sentirse querido, admirado. Que él lo necesita, ¿no? Sí. Como ya la esposa o de repente, ¿no? Su primer compromiso no lo elogia, no lo hace creer el Superman. Necesita pues una chiquilla que lo haga creer el Superman. Pero qué equivocada es ese criterio y después las grandes consecuencias, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Justamente, mira, un amigo, un joven me decía, oye, yo me enamoré de una chica de 20 años. ¿Él cuántos años tenía? Él tenía 30. Entonces me dice, ahora han pasado, o sea, se enamoró cuando ella tenía 16 y él tenía 26. Ajá. Pero me dice, yo ya soy treintón. Yo ya estoy pensando en matrimonio, pero ella todavía no termina sus estudios. Y entonces yo ya quiero casarme, me dice, ¿no? Ajá. Pero sus papás no están de acuerdo porque ella todavía es muy jovencita. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y bueno, yo le contesté, bueno, es que es verdad, ella está muy joven, ella ni siquiera sabe lo que quiere. Y por si acaso, jovencitas de 21 años, no se vayan a sentir mal con esto, no digo que no sepan lo que quieren en la vida, sino que emocionalmente todos los seres humanos necesitamos madurar. ¿Cuántos casos de parejas que se casaron simplemente porque se dejaron llevar por el entusiasmo o porque simplemente había un gusto físico, ¿no? Y después han terminado en divorcio, porque los intereses en el tiempo van cambiando. ¿No? Al principio, cuando conocemos a una joven, por ejemplo, que se enamoró de un muchacho muy apuesto cuando ella tenía 16 años. Pero él por ejemplo, no le gustaba estudiar. A él no le gustaba, y ella ingresó a una universidad. Entonces, cuando habían reuniones de cumpleaños, el joven se sentía marginado. Sí, no tenía tema de conversación, y ella sí. Ella sí. Y entonces ella lo animaba, pero ¿por qué no hace? No, es que no, se sentía menos que los demás. Entonces ella se dio cuenta que con ese muchacho, cuando fue pasando el tiempo, no se sentía segura con respecto a metas comunes, proyectos de vida común, ¿no? Y empezó a sufrir. ¿Por qué? Porque justamente los intereses van cambiando, uno va madurando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y después que terminas la carrera, tienes otra visión diferente. Y cuando trabajas tienes otra visión diferente de la vida. Y cuando te casaste, no cuando te vas a casar, sino cuando ya te casaste, cambió tu manera de verla, cambió, así, algo pasó. Y uno cambia nuevamente. Y cuando nacen los hijos, ahí uno dice recién, a la hora que me enamoré de este flojo. Eso, cuando está que dices, ¿qué van a comer? Sí, y te enamoraste de la cara linda, de lo divertido que era, y nada más, y después... Sí, y de eso no se vive. No se vive, pues. Y no solamente es por el tema material, sino el tema de los valores. Claro, no, y el tema material es importante. Sí, es importante porque necesitamos una madurez física, una madurez emocional. Esta madurez emocional nos lleva también a las personas a sentar cabeza, como se dice, y a poner el trabajo como prioridad y el sustento de la familia. Claro, después de amar a Dios, obviamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, es muy importante darnos cuenta si afectivamente tiene nuestra pareja la capacidad de relacionarse con las personas, dándose como gente, ¿no? No siendo una persona posesiva. Cuando tú ves que el enamorado, la enamorada son muy posesivos, tú ya alzas las orejas ahí y dices, le falta madurar emocionalmente. Entonces es también un criterio de discernimiento, saber identificar, primeramente, saber que yo tengo esa madurez emocional, que voy a tener una relación de novio serio, en el que yo voy a dar de mí, no en el que solamente voy a recibir y que quiero que me hagan feliz y que cumplan todos mis caprichos, no, sino en el que yo voy a dar de mí para ser mejor
yo misma y mi pareja, ¿no? Entonces, si vamos con esa madurez, vamos a aportar a la relación. Y esa relación va a seguir adelante, va a seguir adelante. Es importante también, ¿no? Ahora que hablabas de la edad, Pepe, dentro de nuestra iglesia católica, cuando se casan jovencitos, muy jovencitos, ya la iglesia, la conferencia episcopal establece una edad superior para la celebración lícita del matrimonio, por ejemplo. No puede contraer matrimonio, o sea, el matrimonio no es válido entre un varón de 16 años cumplidos ni una chica antes de los 14. Ajá, hay unos límites, pues. Sí, imagínense. Entonces, no, ahora que vemos que hay tantos jovencitos que se juntan, ¿no? Uh-huh. Tantos jovencitos adolescentes que se juntan y ya tienen bebés. Exacto. Entonces, abramos bien los ojos y sobre todo los papás, ¿no? Háblenle a sus hijos, díganles y denles permiso para tener enamorado o para no tenerlo, ¿no? O sea, pónganles límites. Así no es. los dejen que tengan enamorado tan pronto. Exacto, ¿no? A partir de tal edad, ayúdenles a discernir, justamente para eso estamos compartiendo estos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que uno debe de descubrir en etapa de la amistad antes de enamorarse? Debe descubrir, por ejemplo, cómo es la familia de esa persona, ¿no? Si es una familia donde la gente miente, donde la gente pelea, ¿no? De repente dicen no estudies, no valoran el estudio, donde todos los hermanos se divorciaron y él también piensa o ella también piensa que si le va mal se va a divorciar. Uno empieza a conocer realmente a la persona también conociendo a la familia. Es importante en esta etapa conocer la familia, conocer la parte humana, si tiene metas claras. Ajá. Una persona debe ser virtuosa, tener metas claras en el futuro. Oye, sí, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar. De repente ha tenido dificultades en su etapa de estudiante, no pudo culminar sus estudios. Ok, pues todos tienen dificultades, pero tú tienes de descubrir, oye, ¿y ella o él ya se rindió? ¿O quiere seguir adelante en la vida? ¿Cómo es, si se rinde hoy? ¿Cómo será cuando se casen? ¿Verdad? No, pues uno tiene que buscar una persona que luche por la vida, que quiera. Dificultades y problemas y pruebas todos vamos a pasar, pero esta vida realmente necesita responsabilidad desde allá, desde la juventud uno necesita actuar con responsabilidad ante todo, sus estudios, sus capacidades, su trabajo, su familia. Por eso es bueno ponernos horarios, hacer tal cosa, tal hora, tal día, en las vacaciones, los jóvenes igualmente, tener sus horarios donde puedan distraerse, divertirse, salir con los amigos y trabajar, desarrollar alguna capacidad, desarrollar algún talento que tienes. Amén. Vamos a continuar diciendo lo que estabas diciendo, ¿no? Lo importante que es la madurez para entablar una relación de enamorados. Uh-huh. Por ejemplo, nos damos cuenta cuando una persona no está muy madura, no tiene una inmadurez, cuando solamente está pensando en fiestas, diversiones y despreocuparse por el estudio y el trabajo, es lo que estabas diciendo antes. Cuando una persona no piensa seriamente en el porvenir, cuando le faltan metas e ideales, uh-huh. Cuando tiene malas o pobres relaciones con sus propios familiares. Atención, wow. Ahí. Cuando se lleva mal, pésimo con el papá, con la mamá. No, ojo ahí. Cuando una persona quiere vivir a costas de los otros, a costas de los padres, cuando siempre quiere ser dependiente de ellos, cuando está buscando que ya 20 y tantos años y sigue pidiéndole al papá jabón, champú y todo lo demás, o 30 años y está ahí metido en la casa del papá, de la mamá y no trabaja para nada. Entonces ahí también hay inmadurez, quiere seguir dependiendo. Cuando a veces nos comunicamos con personas y nos damos cuenta, pues, y de repente te gusta esa pareja, dices, no, yo creo que esta persona así es. Y cuando le tocas el tema del matrimonio, tú lo ves cómo se manifiesta y habla y tiene opiniones acerca del matrimonio, lo toma con evasión. Lo toma de una manera, quiere salir del paso, no, el matrimonio no es para mí, el matrimonio... ya nadie se casa, pues, ¿no? O sea, ¿para qué casarnos? Es un papel que se firma, ¿no?
eso no es católico, eso no es cristiano, eso es simplemente dejarse gobernar por la corriente del mundo, por lo que el mundo te está diciendo, vive, por el relativismo, ¿no? Si te va bien, un tiempo te va bien, y si te va mal, bueno, te separas, pues. Y ahí, y esa no es la base del matrimonio, eso no es lo que es el matrimonio cristiano. Amén, amén, amén. Qué tremendo eso que nos estás contando, Inés. Tener en cuenta todas estas cosas te van a evitar bastantes problemas. Cuando, por ejemplo, comienzan a hablar, ya tienen un tiempo de enamorados, y comienzan a hablar acerca de los niños. Y él o ella, el tema de los niños, pues lo rechaza totalmente, él se muere de miedo por tener hijos. Uh-huh. No quiere tener hijos. Ya, uno nomás, así como para prueba un botón. Y los hijos no son botones, pues. No, no alza los oídos, abre bien los ojos, fíjate qué cosa es realmente la madurez. Correcto, no está, de repente tiene miedo porque no sabe cómo mantener a los hijos, o sea, no cree en sí mismo de cómo mantenerlos, de qué darles, tiene miedo de cómo educarlos, porque no cree en sí mismo. Amén. Otra cosa, Inesita, que esto que estás contando muy importante, es también tener en cuenta la opinión de los demás, pero sobre todo de gente que es madura en la fe. Papá, mamá nos ayudan bastante, ellos logran ver cosas que nosotros no vemos, a veces nos hacen aterrizar y hasta nos desilusionan rápidamente con sus comentarios, y algunas veces nos cerramos y nos encaprichamos. No, mami, tú no me quieres, lo que pasa es que él es lindo, él es bueno, ya mira sus ojos, se parece a Brad Pitt. No, hijita, eso no es lo más importante. No, bueno, uno empieza a cerrarse y no escucha al papá y a mamá, y aquí hay que tener discernimiento para aceptar la opinión de los demás, sobre todo cuando vienen de personas de fe. Hay, por ejemplo, criterios del mundo. Aquí hay unos criterios del mundo que hay que tener en cuenta, que no hay que seguir esta corriente. Dice, por ejemplo, algunos criterios de la corriente del mundo. Dice, si te gusta, la gente te dice, si te gusta, basta, pruebas, y si no te va bien, terminas. Si te gusta, basta. O sea, como que piensan que la relación de pareja está basada solo en el gusto. Dice otro criterio del mundo, ¿no? Dice, total, tienes derecho a hacer con tu cuerpo lo que quieras, y si la otra persona se te entrega voluntariamente, ¿qué de malo hay? ¿Ves? Libertinaje. Está en contra de la palabra, lo que dice acá, en contra de 1 Corintios 6:19. En contra de nosotros mismos. Sí, claro. Y es una confusión total, un arroz con mango. Después dice por acá, otras cosas que estamos justamente escribiendo, que ya sacaremos próximamente unos artículos al respecto. Las parejas, dice, ya no necesitan conocerse mucho para estar juntas. Muchas primero se conocen íntimamente y después están decidiendo algo formal. Esto también es la corriente del mundo. Sí. A veces la mamá o el papá o los amigos o uno mismo ya aprendió mal, dicen, lo importante es que tenga plata. Si te metes... dice así, si metes la pata, o sea, si embarazas a la joven, o si tú joven te embarazas, te van a decir tus suegros o tus papás te ayudarán. O sea, los papás de los que tienen plata te van a ayudar, y cuando no tengas trabajo también te van a ayudar, hasta casa te darán. Además, si tienes plata no te faltará cómo pagar todo lo que gastas en tus diversiones. Wow. Enamorarse, esa es la corriente del mundo. Enamórate de una persona con plata. Mami, te voy a presentar a mi novio, él viene por primera vez a la casa. Muy bien, hijita, ¿a qué hora llega? Llega a las 6, y a las 6 de la tarde la señora está mirando por la ventana a ver si el muchacho llega a pie o en carro, ¿no? Llega en ¿Y tipo de carro? ¿Qué tipo de carro? Si llega un buen carro, le dice, hijita, no sé quién será tu enamorado, pero quien sea, yo lo acepto. Ya me cae bien. Sí, y cuando lo ve, le dice, ay, me cayó bien este muchacho, pero si llega a pie, ¿no? Sudoso, se bajó 5 cuadras atrás, lo dejó el ómnibus por ahí. Dije, hijita, tendrías que buscarte un mejor partido. Mira, yo sé que él es lindo, todo, pero... Y le empieza a hablar, a desanimar, porque piensa, ¿y qué pasa? A ver, ¿qué pasaría si se le malogró el carro ese día? No es importante el auto. Lo importante es saber que esta persona tenga valores, que tenga metas y propósitos. Ajá. Porque si tiene metas, propósitos, si tiene a Cristo en su corazón, va a tener de sobra todo lo que necesite, porque es la promesa de Dios. Uh-huh. A veces llega con el carro del papá o de la mamá,
¿no? A la casa a visitar a la novia y dice, ¡ay! Este muchacho vale la pena, dice la mamá. Pero no sabe que tiempo más adelante, si no tiene valores, va a echar a perder el auto, su papá le va a dejar negocios y lo va a echar a perder porque no lo formó, es flojo. Si es flojo, si no le gusta el trabajo, entonces toda su herencia la va a tirar al tacho. Amén. Hay otra corriente, otro criterio del mundo que dice, lo importante es que tenga buen nivel social. Así escalarás en la sociedad y podrás aprender cosas de la gente importante. Y saldrás en la revista Cosas. Sí, y por lo tanto tú serás más importante. Cásate con alguien importante y tú serás importante. Conocemos a una señora, una joven, ¿no? Una chica que se ha enamorado de un hombre muy importante que es divorciado, ¿no? Uh-huh. Que es abogado, que tiene incluso cargos en el gobierno, en fin, y ya ella dice, uy, ahora sí ya escalé, me lancé, una mujer de éxito, me va a comprar mi carro, mi casa. Esa es la corriente del mundo, envenenada por Satanás, pues. Tremendas confusiones. Lo último, otra de los criterios es que muy chistoso, dice, lo importante es su raza. Ojos verdes, así sea color verde puñete, como sea. Lo importante es su raza, porque hay mucha discriminación, ¿no? Y dice, y si me caso, no quiero que mis hijos sufran por la discriminación, no quiero que me salgan cholitos, negritos, chinitos, ¿no? Y aquí el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Así que... De verdad, cuidado con el racismo, cuidado con el racismo. No es de Dios. No es de Dios. Lo importante no es la raza físicamente hablando, sino que somos de la raza de los hijos de Dios. Si te gusta, tiene plata, tiene buen roce social y es de buena apariencia, no tendrás problemas, podrás lucirte con esa persona ante todos. Tu familia la aceptará fácilmente. Hay gente que dice, ¡uy! Llegar con este chico a mi casa, voy a impresionar a mis primas, a mis tíos, todos los van a querer, van a hablar bien de mí. Eso es una inmadurez. Para hacer eso hay que ser bobo. Y el Señor, si está permitiendo que escuches late, que late es para que no seas bobo. Sino astuto, inteligente. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe